No te estreses por pensar que, oye, mira, ya voy a perder mi identidad o Ajá. ya no soy yo. Siempre vas a ser tú. Lo que pasa es que, bueno, ya estás en otra etapa de tu vida y la historia sigue avanzando, ¿no? Y ya cuando tienes hijos, vas a seguir evolucionando y vas a tener otra identidad que tiene rasgos de lo que eras antes, lo que eres ahora y vas a ser la persona que tienes que ser. Eso está bonito. De una manera u otra vas a llegar y los que más te van a ayudar son tus hijos. Puedes tratar de empezar a hacerlo o los niños te lo van a enseñar de una manera u otra, ¿no? Se gritaban mucho entre ellos y siempre eran unas peleas y esto y lo otro y me ha creado como una alergia a los conflictos y la gritadera y a la violencia verbal y física. Me he encontrado a mí mismo también queriendo hacer eso o con frustración y me he Ajá. parado yo mismo y me he puesto los frenos y digo, mira, oye, eso mejor lo hago de esta manera. No hagas Lo que no te gusta que no, te lo que hagan. no quieres, exacto, no que lo quieres que te hagan y además lo que ya te hicieron y no Exacto. te Que gustó no que te funcionó. y que no funcionó. Yo antes tenía más espacio, más libertad y más tiempo y tenía la ilusión de que si renunciaba a todo esto, me iba a perder yo a mí mismo. Pero resulta que después me encontré a mí mismo en todo eso que había dejado atrás. Hola, yo soy Samuel Garnica y esto es Solo para Papás. El espacio donde los padres hablamos sin filtros, sin pose y sin respuestas absolutas a todo esto que llamamos paternidad. Hoy vamos a hablar de un tema que nos sentimos muy identificados, pero quizás pocos hablamos, y son las renuncias. Las cosas que dejamos atrás cuando nos convertimos en papás. Porque sí, ser papá es una ganancia maravillosa, pero también implica una renuncia constante. Renunciamos al tiempo, renunciamos a planes espontáneos, algunos planes ambiciosos que tenemos e incluso parte de lo que éramos antes. Y esto, aunque es parte del proceso, es muy doloroso. Y muy poco lo hablamos. En una encuesta del Paul Research Center afirma que 7 de cada 10 papás primerizos afirman haber hecho sacrificios significativos en los primeros años de crianza, pero menos del 30% se siente cómodo hablando al respecto. Hoy me acompaña Alejandro Ramia, con quien hablaremos sobre estos hechos que muy poco nos atrevemos a hablar. Las pérdidas, los ajustes y también esas cosas maravillosas que encontramos cuando decidimos renunciar a algo para ganar algo mucho más grande. Este episodio es una invitación para validar que renunciar no es perder, es redirigir y a veces reencontrarse. Gracias por estar aquí. Esto es Solo para Papás. Los comentarios, experiencias y opiniones compartidas por los invitados en este podcast les pertenecen exclusivamente a ellos y no representan necesariamente la visión de este espacio, ni constituyen una guía universal sobre la paternidad. El propósito principal de Solo para Papás es abrir un espacio de conversación entre padres y compartir vivencias reales que nos inviten a reflexionar. Este podcast no tiene la intención de ofrecer soluciones definitivas a conflictos propios de la paternidad. Creemos profundamente en la importancia de la salud mental y el acompañamiento profesional. Cada historia es única y por eso, si estás atravesando un proceso difícil, te recomendamos buscar apoyo psicológico o especializado. No estás solo. Ale, gracias por venir, bro. Claro, un placer. Gracias por tenerme. No, vale, buenísimo. Oye, estábamos hablando de un poco esas cosas que uno comienza el viaje de ser papá, ¿no? Bueno, antes uno era o soltero o con esposa o con esposo en caso de muchas variables que hay ahora. Claro. Eh, y decides ahora, bueno, ahora voy a ser papá y comienza ese tema de las renuncias. Sí. Creo que es un tema, a mí particularmente, me pegó muchísimo empezar a decir, y estas cosas no las puedo hacer porque ahora soy responsable no solamente de mí, sino de una familia. Exacto. Si tú tuvieras que describirte a ti antes de ser papá. Bueno, tú eres papá tienes Uno. Tengo una niña ¿De de un cuánto? año. De un año. Sí. Ah, eres reciente. Está Recién, fresco, está sí, fresco. fresco todavía. O sea, que esto está recientemente como pasando ahora mismo. Exactamente. Ajá. ¿Cómo era ese Alejandro antes? ¿Cómo se llama tu hijo o hija? Paloma. Paloma. ¿Cómo era el Alejandro antes de que naciera tu hija, Paloma? Oye, en realidad no era muy distinto, Ok. pero tenía obviamente cosas que tuve que dejar. O sea, Ok.
salir en la noche o incluso vicios, ¿sabes? Fumar cigarrillos, estas cosas, ¿sabes? Ajá. Que uno tiene que, desde el principio, era como que, ok, bueno, eso no me queda mucho. Así Ajá. que empezar a dejar esas cosas. Pero antes no era muy distinto, siempre he sido muy, por mi trabajo, siempre he ¿A qué sido te muy, dedicas? yo trabajo en cine, soy Ok, asistente de dirección. ok. Eh, Básicamente llevo todo lo que es el schedule, el plan de rodaje, Ok. que todo esté a tiempo, en presupuesto, todo eso, que todo salga como de acuerdo a los planes, pues, Ok, ok. al plan. O sea, la estructura forma Es- parte de Exactamente, tu exacto, ADN. exacto, total. Siempre he sido así, pero ya obviamente tengo más de 20 años haciendo cine Ok, y ese es mi trabajo, entonces yo era muy enfocado en mi trabajo. ok. Todavía lo soy, pero cuando luego ya que nació mi hija o que ya me enteré que iba a ser padre, Ujú. lo primero que me cambiaron fueron las prioridades, ¿no? Ok. Em, Tuve que, em, eh, sab- eh, como decirme yo a mí mismo y entender que yo no era lo más importante, ¿ya? Ajá. O sea, siempre, si Eso, uno sí es eso. lo más importante, siempre tienes que ser uno primero, pero si no te quieres a ti mismo, o sea, eso de que si no te quieres a ti mismo, no quieres a los demás, Eso. ese tipo de cosas, ¿no? Pero la prioridad de que en realidad ya unos adultos, ya uno como sea va a vivir, Va ¿no? diferente. Pero un niño, tú tienes que enfocarte en que ese niño o niña crezca, que sobreviva. Los primeros meses y los Mm. primeros años son súper cruciales, entonces tienes que enfocarte en el bienestar de tu bebé. ¿Qué era lo más importante que había Para mí, que había antes? Que decía, esto es innegociable y ahora, coño. oye, déjame ver, el trabajo siempre fue súper importante, no solo por dinero, obviamente, pero porque me encanta mi trabajo. Ok. O sea, me encanta trabajar en cine y lo que significa para mí y toda la gente que se conoce, etcétera, muchas cosas. Eh, y siempre fue como mi prioridad en la vida. Eh, Trabajo, jugar fútbol, deporte, la Ok, música ok. también, Ok. ¿no? Y, y todavía he podido hacer esas cosas, he seguido, he podido seguir haciéndolas, Ok. pero Y yo, no tanto. pero yo creo que eso es importante, ¿no? Que como papás nos permitamos, o sea, y esto es bien personal y es importante también que quizás que nos compartas en los comentarios abajo qué opinas al respecto, pero si bien hay un cambio y ahora hay una nueva responsabilidad, siento que el espacio personal más bien va a jugar a favor de la familia, ¿no? Sí, Si yo tengo esta cierta cantidad de actividades o de dinámicas que me permiten a mí, coño, mantener un mindset claro. sano, déjame no negociar eso tanto para yo poder tener este espacio como de drenaje y rezar otra vez a la familia y dar lo que demanda, ¿no? Por supuesto, claro. Eso tú sientes que lo has Sí, mantenido. sí, sí, gracias a Dios. O sea, en realidad, si soy sincero, lo que más extraño, Ajá, lo que más extraño es poder dormir. Ajá. Porque como te digo, yo trabajo en cine y muchas veces, o sea, yo trabajo, ustedes saben, uno trabaja generalmente 12 horas o más. Sí. Y me encantaba de verdad, si no estaba trabajando o el día después de terminar un rodaje largo, ¿sabes? Dormir por 2 días seguidos. O sea, no totalmente por 2 días seguidos, pero poder dormir y dormir y despertarme a la hora que me dé la gana Ajá. y, y descansar, ver pelis o ver series en la cama, acostado y luego dormir otra vez, ¿sabes? Ajá. Recuperarse uno. Ahora no se puede. Ellos son los que manejan el sketch. Exactamente. Y sea lo que sea, ya a las 5:30 o 6 tienes que pararte. Obviamente, si el que está casado, ¿sabes? Si tú eres padre y estás en una relación y viven juntos, obviamente se pueden ayudar, ¿no? Claro. Pueden turnarse y eso. Quién se levanta temprano, quién descansa un pelo más. Pero no importa si haya otra persona, tu pareja que te ayude, vas a estar despierto igual. Y usted, eso es interesante que lo comente. Ustedes como pareja se generaban como esos acuerdos, a veces hasta tácitos, que tú decías, bueno, coño, si yo, no sé, yo sé que mi esposa, mi esposo se acostó tarde,
Sí. Coño, a la madrugada me paro yo en vez de él porque sé que él... Sí. ¿Eso existe en ustedes? Sí, sí existe, gracias a Dios. Mi esposa también trabaja en producción. Ok, Ella está más enfocada en el lado de los comerciales. ok. Pero lo bueno es que nos entendemos el mundo, yo entiendo el mundo de ella, entiende el mundo mío, ¿no? Claro. Y nos apoyamos de esa manera. Es probablemente algo que no pasa en todas las relaciones, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos esa ventaja de que nosotros tenemos una buena dinámica de equipo. Como No son pareja. ajenos pues, a la Exacto. dinámica de cada quien. Sí, y sí tenemos a veces, por ejemplo, si no estoy trabajando, si estoy entre un proyecto y otro, y ella porque ella trabaja más full time, me encargo yo de la bebé, pues me encargo yo de llevarla al colegio, o de estar con ella, sacarla a pasear, darle comida, todo esto, pues. Y ya, cuando ya después ella termina de trabajar, ella está más ahí, pues. Pero si nos turnamos como tácito, como dices tú, Exacto, ¿no? no, Es hay como que- que... O si de repente me toca un rodaje corto, de repente hago un comercial de un par de días, ella se encarga más de la BD, o sea, es sobreentendido que Exacto. ella se encarga un poco más de la BD porque ella también trabaja ahorita desde la casa Ok. y ya tiene un trabajo como más fijo, pues. Porque Igual, ella ajá. trabaja como de 9 a 5 Exacto. y trabaja desde la casa, pero antes trabajaba en una productora en la que tenía que ir a la oficina, pero Ok. igual trabajaba como de 9 a 5 y si yo estaba filmando o si estaba en producción o en preproducción, ella buscaba a la bebé al colegio o se encargaba de ella, pues. Sí, igual pasa en mi contexto. Mi esposa tiene eso. Yo soy el freelancer que hace 12 cosas diferentes. Gracias a todo relacionado con las artes. Y mi esposa es psicóloga y trabaja en una oficina, algunos días de casa, algunos días allá. Y como que, si bien no está como en tu caso, que está relacionada, o sea, como que conocen cuáles son las demandas del field, pues sabes que efectivamente hay ciertas cosas bueno, que son tácitas. Yo sé que en este momento él tiene más demanda que yo, pero pasó también lo otro contrario. Yo tuve una dinámica que me mantuvo de casa fuera Ujú. por 2 años, los primeros 2 años de mi chamo. Wow. Yo estuve ¿Cuántos fuera- años tiene tu chamo? mi chamo tiene 3 años y medio. 3 años. Se llama Lucas. Ay, qué bonito nombre. Y sí. Y lo que pasaba era que yo estuve de gira con un tour por 2 años. Wow. Y yo regresaba a casa momentos puntuales. Wow. Momentos súper puntuales. O sea, estoy hablando de los primeros 2 años. Pero yo sentía como esa vaina, esa culpa de decir, coño, yo estoy afuera trabajando, porque estoy trabajando. Pero, coño, mi esposa tiene su trabajo y el bebé. Exacto, sí. Y entonces cuando yo llegaba, yo no sabía, o sea, yo no importaba si yo no había dormido en mi cama durante meses o semanas, si el bebé lloraba a las 2 de la mañana, ¿quién se paraba? Era tú, claro, por supuesto. Y era un tema como que, no sé, sentía como un poco era como para llenar ese vacío que, verga, yo no estoy Claro. aquí durante todo este tiempo, déjame yo cumplir este rol que sé que ya no lo Claro. puede negociar porque tiene que responder a la demanda del Claro. chamo. Pero me sí o imagino sí. que también extrañabas a tu hijo, ¿no? Entonces, era No, como que uno siempre lo hace con gusto, aunque Claro. no preferiría que seguir durmiendo, ¿no? Pero como que me imagino que lo extrañabas también y es como que esas cosas que, bueno, claro, estuve fuera mucho tiempo, Ajá. pero al final quiero apoyar y, como dices tú, llenar ese vacío Claro. que dejé, pero también es como que, bueno, es mi hijo y Claro, es esa esas responsabilidad cosas que tengo. no pude hacer por Absolutamente. X cantidad de tiempo, Por el ¿no? trabajo. Sí. No, claro. Eso y además que era que yo me disfrutaba mucho esos pequeños espacios que tenía. Eran poquitos espacios lo que tenía, pero trataba de darlo a full calidad. Y si era simplemente ese tetero la madrugada, obviamente pues, no es que yo disfrutaba pararme a las 1 de la mañana sin Exacto, tetero, ¿no? exacto. O sea, es mentira absolutamente. Pero sí que coño decía, verga, yo me voy ahí en 3 días otra vez, déjame darle este momento Claro. la atención al chamo, y si me tengo que quedar con él en la mecedora un ratico más, y me Claro. voy a mi cama, Cuando esté ya en tu hotel, ya ahí es duermes, otra cosa. puedes dormir toda la noche Y, seguida, ¿no? y esa es otra cosa, que yo tengo chance de negociarlo. Exacto, Mi esposa decía, o sea como sea, el niño se levanta y tengo que ir para allá. exacto. Y la cosa pasó diferente cuando yo regresé a casa. Entonces yo tenía que renunciar a esos primeros 2 años, que fueron mucho más de ir y venir. Sí. Entonces ahí comencé yo como a acercarme a lo que realmente era el papá full time, ¿no? Que yo no sé si te ha pasado a ti cuando has tenido como... O sea, ¿cuál ha sido como esa distancia que has estado... por rodas has estado lejos de tu chamo? Sí, de tu estuve... hija? No me ha tocado, desde que nació mi hija, no me ha tocado un rodaje de larga distancia largo. Ajá.
la mayor cantidad de tiempo que he estado separado de ellos ha sido como 3 semanas. Ok. Me tocó ir a Italia con una serie y estuve allá por 3 semanas y bueno, fue así igual que tú, pues. Era como que yo estaba trabajando, obviamente, pero obviamente estás en otro país, la estaba Y pasando los bien. cambios horarios. Y el cambio de horarios también. 7 horas, 6. Sí, era como 6 horas. 6 horas. Sí. Ajá. Entonces, eso fue como en septiembre del año pasado. Ok. Entonces... Es que está bebé también, tú. Sí, sí. Claro. Tenía ya como 6 meses por ahí. Claro. Sí, entonces estaba... Y además esa etapa también de 6 meses, los bebés... O sea, en los primer año y Sí, sí, medio, sí. tú sabes, tiene mucha evolución a nivel cerebral, de físicos, de Ajá. todo, pues, ¿no? De internos. Sí. Y en esa época la bebé tenía muchas veces que se levantaba a la mitad de la noche o que no quería dormir, no sé, muchas cosas en la cabeza, ¿sabes? Los bebés cambian muy rápido o le estaban saliendo los Claro. dientes. Ajá. Y estuvo fuerte para mi esposa, ¿no? Y ella Claro. y estaba trabajando, estuvo full esos días también de trabajo y bueno, y dándole con la bebé también. Y bueno, después llegué yo y obviamente como tú, no, tranquila, yo me ocupo, no te preocupes. Exacto. ¿Sabes? Si quiero dormir yo, bueno, de repente y no tengo que hacer nada, bueno, yo puedo dormir cuando ella duerma después, no te preocupes, yo me encargo. Y además que también, como te digo, la extrañaba. Claro. Y es como que, ¿sabes? Nadie se quiere levantar a las 3 de la mañana, pero si es para estar con mi hija, para ayudarle, claro. O sea, un obviamente. poco, creo que uno intenta como reponer ese tiempo que no tuvo Exacto. con el bebé. Si alguna vez te pensabas en ese Alejandro de antes, ¿alguna vez te sentiste culpable de decir, coño, no soy el de antes? En realidad no. Oye, yo no cambiaría nada. Ok. De verdad que no cambiaré nada. Tal vez no lo cambiaría, sino que hubiera querido tal vez ser padre antes, más temprano. Interesante eso. Y no es ni siquiera pensando en el pasado, sino es más que nada pensando en el futuro. Ok. Pensando ya en 20 años, mi hija va a estar graduándose y yo voy a tener 60 y pico, o Ok, 60 y ok. tantos, ¿sabes? Ok. Preferiría, si lo pudiera hacer de nuevo, lo haría un pelín más temprano. Más temprano. Sí. Más temprano. Sí. Pero no, de verdad que nunca me he sentido culpable o nada de eso. De verdad que yo siempre quise ser padre y siempre me sentí preparado. Ok. Obviamente, ya cuando uno es padre, dice, bueno, tú crees que estabas preparado, pero en realidad no estaba Exacto. preparado. Yo Pero estaba, ¿quién está? Exacto, ¿quién está? Simplemente era como que creía que estaba lo suficientemente preparado antes de ser padre, ¿entiendes? Ok. No sé si me Sí, explico, ¿no? sí. Entonces, lo hubiera hecho antes. Eso es lo único que te diría. Pero no, de verdad nunca me he sentido culpable. Me alegro haber dormido lo suficiente. Ajá. Mi esposa siempre me jodía y me decía, oye, pero tú duermes tanto. Y yo, bueno, pero yo trabajo bastante y Ajá. bueno, y ahora siempre le echo broma y le digo, bueno, ¿te acuerdas cuando yo dormía bastante? No hubieras querido tú dormir tanto. Ah, verdad. Porque ella siempre me decía, a las 9 de la mañana ya me decía, ya, mira, ya es casi mediodía, ya se va a acabar el día. Yo, oye, pero bueno, todavía queda bastante. Exacto. Pero si uno descansa, vas a estar cansado después. Y después, cuando seamos padres, no vamos a poder dormir. Y ahora que eres papá, ¿qué cosas te sorprenden de ti que dices, wow, mira, esta vaina yo no la conocía de mí y mira como ahora... Oye, muchas cosas en realidad nunca pensé que... O sea, sí pensé que en algún momento iba a pensar así, pero no pensé que iba a ser como es, de verdad, en el sentido de que lo que más me importa es ella. Ok. Que no importa si... No sé, si no me da chance de bañarme hoy, o no me da chance de comer suficiente, porque tengo que hacer algo para ella, o, ¿sabes? O, oye, quería ver a mi amigo más tarde, o quería llamar a tal persona. No, o sea, yo puedo yo mismo reorganizar las cosas y reorganizar mi vida de una manera de que yo en algún momento pueda lograr esas cosas, pero lo que más me importa es mi hija en este momento. Claro. Y en todos los momentos, ¿no? Y también, bueno, la paciencia. Yo siempre pensé que era paciente. Ajá. Porque también como en el trabajo me Ajá. toca ser paciente. Claro. Mi trabajo es ver cómo la gente hace su trabajo en el set, mientras yo estoy viendo el reloj y, bueno, trabajando y cuadrando la toma y eso, pero
o sea, yo siempre pensé que era paciente, Ok. pero ya después de ser padre, desarrollé como que un nivel nuevo de paciencia. ¿Cómo, ¿no? cómo lo identificas? ¿Cómo crees que has visto esa paciencia desarrollarse? Bueno. ¿Qué cosas específicas dices, coño, verga, yo antes hubiese reaccionado de una forma y ahora soy diferente? Claro, sí. Y bueno, y de hecho, bueno, cuando, no sé, mi hija está, que no quiere hacer algo, Ajá. o que si no se quiere sentar, o no quiere comer, no se quiere sentar en la silla porque no quiere comer, y está que se quiere parar y lo que quiere jugar, o simplemente no sabe decirme cómo decirme lo que quiere, pero no quiere hacer lo que yo quiero, Ajá. lo que yo estoy tratando de hacer, ¿no? Alimentar lo que se siente. Y ¿sabes? En aquel entonces yo hubiera, ¿sabes? Si no tuviera esta experiencia ahora, no sé, ya le hubiera pegado un grito, le Sí. hubiera, siéntate, te dije, o esto, o, ¿sabes? Es interesante que me lo comentes porque obviamente está el Alejandro que recibió, bueno, por ejemplo, la crianza, tu contexto, tu familia. Y Alejandro ahora el que es el que cría, el que genera ahora, es Sí. el que ahora es la figura modelo, ¿no? Ujú. ¿Has sentido que hay un cambio entre quizás esos patrones que tú recibiste y ahora dices, ¿sabes qué? Yo esto lo voy a hacer diferente porque siento que estaba en mí Sí. como que no estuvo del todo bien? Sí, sí, muchas veces. Ojo, y esto, y voy a poner aquí una aclaratoria, es que esto es cero juzgando No, claro. a los que nos criaron, bien sea mamá, papá, abuelo, tío, lo que sea que sea el contexto de cada quien hace con su contexto lo que puede y lo que hasta donde alcanza, ¿no? Con sus valores y conocimientos. Sí. Pero bueno, todos nos equivocamos Claro. y cometeremos errores que los niños harán diferentes cuando sean sus hijos. Totalmente. No, y también nuestros padres y y nuestros abuelos y los padres de nuestros padres y todo eso, todo el mundo fue padre en distintas épocas, ¿no? Y fueron criados por distintas personas que tenían educaciones distintas, en las Ujú. que, ¿sabes? Y fueron criados de maneras distintas por sus padres y también sucesivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, mis padres los criaron mis abuelos que vivieron ¿sabes? Hace mucho tiempo, donde las costumbres eran distintas, Ah, no, donde, claro. ¿sabes? La ideología era distinta, ¿sabes? Entonces, Solucionar los problemas. O sea, Exacto. antes era menos diálogo. antes no era hacía, un exacto, solo un tate quieto, una carajazo y ya, nalgada, vamos. exacto. O un correazo, lo que Exacto. sea, ¿sabes? O la amenaza. O la amenaza, exacto. Cuento 3 y llevo Ajá. 2. A mí, deja que lleguemos a San Antonio. Yo Exacto. vivo en San Antonio, en Venezuela, en San Antonio de los Altos. Y me decían, deja que lleguemos a San Antonio. Y ya tú decías, coño, cuidado. Exacto, ya sabes lo que significa. Ya sabes para dónde va. Pero sí, ese tipo de cosas, pues yo como que... Y obviamente todavía me queda camino por recorrer como padre y vivir esas experiencias en las que me voy a seguir diciendo, oye, bueno, lo voy a hacer distinto, o voy a hacer esto. O simplemente también te vas a encontrar a ti mismo haciendo cosas que viviste tú y como te criaron a ti, que tal vez quieras hacerlas distintas también, Ujú. ¿no? Pero... ¿Qué cosas tú harías distintas? Oye, y bueno, esas son cosas que muchos padres dicen, ¿no? Pero yo sí, obviamente cero violencia física. Dependiendo en un momentico le das a, mira, oye, Sí, pero no pero nada comparable. Exacto. Sí, o sea, yo crecí en un ambiente en el que mi abuela era así, pues. ¿Te crió tu abuela? No, me crió mis padres, pero Pero- estábamos mucho en la casa de mi abuela, Ok, de mis ok. abuelos. Mi abuelo era militar, entonces él era jodido. Sí. Luego él ya murió y mi abuela, bueno, ella vivió mucho y tuvo muchos problemas y muchos peos con la familia. Era una familia con mucho estrés y Ok. no sé, tenían muchas peleas entre ellos por muchas razones, ¿no? Ok. ¿Sabes? Que no vale la pena hablar de eso. Sí, sí. Pero era un ambiente como de estrés todo el tiempo. Tenso, tenso. Exacto, tenso. Esa es la palabra. Y muchas veces mi abuela lo solucionaba, era o con gritos o te amenazaba con la correa o Ajá. incluso te daba un correazo. Que Y- al final del día siento que la violencia, y esto lo he hablado con Lorena, con mi esposa, es que la violencia al final del día lo que busca es un mecanismo de control. Exacto. ¿Sabes? Es decir, mira, ¿sabes qué?
esto se me está saliendo de las manos y necesito controlarlo inmediatamente. Exacto. Y la violencia lo que va a hacer como un stop. Exacto. Y te das A cuenta la que bueno, al fuerza, final, pues. exactamente, y te das cuenta que al final, o sea, ya tú como adulto puedes visualizar actos violentos de una manera más racional, Ujú. pero cuando eres un niño y ves esta violencia, o sea, se está grabando en el disco duro de una manera totalmente, Total, sí. pero dañina, ¿no? Sí. Y te queda. Ah, claro. Y te queda, exacto. Que hay gente que, bueno, obviamente lo sigue haciendo así o te cambia. Ujú. Que fue lo que pasó conmigo. Como te estaba diciendo, más que nada por el lado de mi mamá, se gritaban mucho entre ellos y siempre eran unas peleas y esto y lo otro. Y me ha creado como una alergia a los conflictos y la gritadera y a la violencia verbal y física. Claro. Y me impactó tanto que por eso es algo que he querido cambiar mucho. Que Ok, ok. a veces sí me encuentro en momentos en el que, oye, me provoca es pegarte un grito y Claro. mira, ya. Pero también uno se pone un parado y te dice, mira, es un bebé, Claro. no hagas lo que no hagas Lo que no te gusta no, que lo te que hagan. no, no quieres, exacto, no que lo quieres que te hagan y además lo que ya te hicieron y Exacto. no te gustó Que no funcionó. y que no funcionó. Exacto. Entonces, esas son las cosas que más me he encontrado a mí mismo también queriendo hacer eso o con frustración y Ajá. me he parado yo mismo y me he puesto los frenos y digo, mira, oye, eso mejor lo hago de esta manera. Y Porque- no sé, tu círculo de amigos, primos o familiares te han dicho, coño, Ale, tú eres ahora diferente gracias a esta... O sea, que te han dicho como que has cambiado estas ciertas cosas gracias a ser papá. sí, o sea, sí y no. Ok. Que a manera de ser, de mi manera de ser no ha cambiado mucho. Ujú. Eso es lo que Pero me han dicho, digamos me lo han dicho también, pues. La aproximación a cosas, pues como... Sí, sí, bueno, exacto. Como que, no, mira, me tengo que ir, ya son las 7 Ajá. o ya demasiado tarde, ya mi hija debería estar durmiendo. Exacto. y, ¿sabes? Me echan broma y me dice, oye, ya eres el Exacto. papá. Yo, bueno, claro, sí. Y seguramente... ¿Ellos son papá también? No. Algunos sí, algunos Ok, no. ok. Entonces, los que son padres lo entienden. Claro. No te van a echar broma. Exacto. Los que no, sí te echan, los que Claro. no son padres, te echan broma. Claro. O si, bueno, el que ya tiene hijos más grandes, te echan broma por echarte broma, pero están claros que Ajá. ellos también lo hicieron en algún momento. Pero sí, no, yo de manera de ser, creo que no ha cambiado mucho, pero las cosas, como llevamos nuestra vida como padres, obviamente tiene que cambiar, pues tienes que Claro. como moldearlo al horario de tus chamos. Que pues. forma parte de esas cosas, de esas pérdidas que uno tiene como papá, Exacto. ¿no? De esas cosas que uno dice, coño, esta vaina yo la hacía antes y ahora me toca, bueno, ser menos hacia solamente mí Ujú. y ahora más en función de otra persona, de esta nueva responsabilidad que yo también decidí, ¿no? Exacto. Pero lo que hablamos al principio también, como que respetando esos espacios que son también útiles para, bueno, para el bienestar de la familia y del contexto. Claro. ¿no? Si hay una lección que ese Alejandro del antes te dejó ahora, ese Alejandro del antes que dice, ¿qué crees tú que fue esa o varias lecciones que te ha dejado? Oye, ¿sabes que he estado pensando eso últimamente? Sí. El tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para beneficiar a mí, a mi esposa y a mi hija, en vez de solo yo, Ajá. pero también tratar siempre de enfocarme en eso más allá de qué frustrante puede ser un momento, ¿sabes? De si un momento es frustrante o estoy pasando por algo que no tenga nada que ver con mi hija o con mi esposa. Y siempre he tratado de enfocarme en la mejor manera de hacerlo sin caer en esos vicios del pasado. Pues, ¿no? Y sabes que yo lo converso con otros papás y otros, o sea, amigos. Y yo creo que ese es como un factor en común bien interesante. Y es como ese temor de pasarle a mi hijo, a mi hija, esos errores que yo recibí. O bueno, o esas cosas que no funcionaron en mí, ¿no? Sí. Pero yo creo que es bien responsable como desarrollar ese alerta, ¿no? Sin caer tanto como en la paranoia, ¿no?
De decir, coño, ya va, no hagas esta vaina porque le voy a traumatizar al niño. Exacto. O voy a hacer crianza respetuosa. Aquí eso ya es otro Sí, tema, sí, ¿no? eso ya es otro episodio. Es otro total, episodio sí. totalmente. Pero aquí hay como un balance, pues. Claro, ¿no? El claro. balance es importante. Pero siento que interesante es que como nosotros, como papás, como que desarrollemos esa conciencia activa, sin paranoia, Ujú. de las cosas que, coño, no funcionaron tanto en mí. Déjame ver cómo yo puedo, ni siquiera es cambiarlo, ajustarlo. ¿Sabes? Porque quizás es un tema más como de grados, no es un tema quizás de que Exacto. no voy a, ahora me hicieron A, yo voy a hacer Z. No, Exacto. quizás es una cosa de, mira, vas a hacer un ajuste aquí pequeño porque quizás el tema no es, a ver, quizás me voy a enfocar el tema violento, ¿no? Pero no es un tema de que no hacía falta el smack durísimo, Exacto. ¿sabes? Es simplemente como el momento de pausa, dame un segundo, presta atención, esto es lo que hace falta que hagas. Exacto. Y no lo estoy haciendo porque yo quiero que tú hagas no quiero que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Es porque es lo que se debe hacer en este momento. Correcto. Entonces yo creo que son esos ajustes. O sea, Ujú. no es el tema, y es por eso que el tema de la crianza respetuosa es un tema que Sí. hay que hablar con bastante cuidado. Porque es un tema de hacer cosas de una manera diferente, pero que sean acordes, ¿no? Con lo que está pasando Exacto. y no es eso que no funcionaron tanto para nosotros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, lo de la crianza respetuosa es, de nuevo, sin entrar mucho en eso, Sí. hay cosas muy buenas, obviamente, pero me parece que a veces es un pelín extrema Sí, a nivel de, ¿sabes? De permitirle a los niños que hagan lo que les dé la gana, sí, ¿no? sí. Porque si un niño que no tiene medida Guía. o guía de qué es lo correcto Sí, y lo no correcto, que pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no? O sea, van sí. a comer caramelos ¿sabes? Chuchería todo el día y Sí, jugar sí, todo el sí. día y, ¿sabes? Sí, un poco como muy al instinto, ¿no? O sea, Sí. creo que se da mucho como la libertad irresponsable. Sí, Seguramente hay cosas que son muy útiles claro. dentro del tema, pero sí siento que hay como una falta como de límites ahí que hay que Sí, poco... Y que también hay un tema cultural interesante ahí, ¿no? Porque obviamente es muy diferente lo que quizás nosotros, con nuestro contexto latinoamericano, vemos como crianza cierto, sí. respetuosa, a lo que lo puede ver el estadounidense, como lo puede ver el asiático, el europeo. Entonces como que hay muchas vertientes allí interesante pero bueno, eso será tema de conversación en No, otro pero ya episodio. tienes otro episodio. Sí, no, Ese absolutamente. tiene que ser otro Porque episodio, seguro. sí que es importante indagar en eso. Tú eres papá nuevo. Sí. O sea, apenas un año, ¿no? Sí, 13 meses. 13 meses. Ah, acá Ujú. cumplí añito, un Sí, añito. sí. ¿Qué le dirías a esos papás que están como en ese proceso ahorita de decir, en esos primeros meses quizás, ¿no? De decir, coño, esto ya no lo puedo hacer. Ya no me puedo levantar tarde. Exacto. Yo tengo un pana, no voy a decir nombres, que él me decía, mi chamo, es que yo no puedo tener hijos, pero yo no puedo negociarme el no poder ver mi serie de Netflix cuando yo quiera. Yo le dije, esa es una de las muchas pérdidas. Sí. Pero es que yo no puedo, no, o sea, yo ahorita a mí me risa porque el wrap-up de Spotify, y que viene, tu artista preferido está cerca de casa, es Blippi, Danny Go, y no sé quién es, ¿cómo se llama este? Bingo, ¿cómo se llama este? El de, Bingo no, ¿cómo se llama? El Bluey. Ah, Bluey, Bluey. sí. Son como que tu artista, Tu artista favorito. están cerca de, ven, tus tickets, si se o sea, pero eso, Que antes era otras cosas, obviamente, claro. otras bandas, Exacto. otros cantantes. ¿Qué le dirías tú a esos papás que están ahorita como, coño, enfrentándose a sus primeros capítulos de mierda? Sí, eso. Hasta aquí. Tengo unos cuantos amigos que están empezando o conocidos y tal. Y bueno, obviamente lo primero que les digo, sí, trata de dormir lo más que puedas. Antes. Antes, Ahorra incluso si sueño. tienes un recién nacido, trata de dormir cuando el bebé duerma, ¿sabes? Siempre y cuando puedas con el trabajo y esto y lo otro. Pero trata de dormir. Lo otro, hasta- trata de desarrollar la paciencia si
si no lo has hecho ya, Ujú. si crees que no tienes buena paciencia, porque bueno, los chamos van a enseñarte más sobre ti de lo que tú puedas aprender por ti solo. Así mismo. Así que puedes tratar de empezar a hacerlo o los niños te lo van a enseñar de una manera u otra, ¿no? Y lo que le diría, no te estreses por pensar que, oye, mira, ya voy a perder mi identidad o Ajá. ya no soy yo. No, claro que sí, siempre vas a ser tú. Lo que pasa es que, bueno, ya estás en otra etapa de tu vida, Una evolución. es una evolución, ¿no? Es otra etapa, otro capítulo, y la historia sigue avanzando, ¿no? Uno como ser humano cambia cada día, Absolutamente. ¿no? Tú no eres la misma persona todos los días. Exactamente. Cada día te pasan cosas distintas por la cabeza, tú aprendes de lo que te pasa cada día, seas padre o no. Y ya cuando tienes hijos, vas a seguir evolucionando y cambiando y convirtiéndote en la persona que vas a ser mañana y el día siguiente, ¿no? Así que no te preocupes por perder una identidad, porque simplemente la identidad sigue evolucionando, ¿no? Y se sigue cambiando. Vas a tener otra identidad que tiene rasgos de lo que eras antes, lo que eres ahora, y vas a estar desarrollando activamente rasgos que van a definir tu identidad en unos años. Exactamente. Así que no hay que tener miedo de eso, porque vas a ser la persona que tienes que ser. Eso está bonito. De una manera u otra vas a llegar, y los que más te van a ayudar son tus hijos. Creo que hay un llamado ahí como al ser flexible, ¿no? Como Sí. a entender que hay una evolución por el bien de de tu familia y de ti también, pero un poco como a ser flexible, ¿no? Entender Sí. que este cambio forma parte del proceso, pues, y de que si lo decidiste como papá, Exacto. o si no, bueno, ahora es tu responsabilidad. Pero creo que es interesante eso, y tener conciencia activa de que, bueno, este era un nuevo yo, que ya el hombre, el papá que el hombre que era antes, ahora es un hombre con papá, ahora, con Exacto. responsabilidad. Sí, tienes que verlo también, es una medalla, ¿no? Eso. Es una medalla, es un diploma que no existe y nadie te da, y probablemente, generalmente, y todos nosotros muchas veces fuimos ingratos con nuestros padres, ¿no? Ujú. Y por eso es que también está ese dicho que te lo dicen más que nada los padres, pero ya tú entenderás cuando seas padre, ¿no? entenderás. Exacto. Es un clásico, es un Que es clásico. un clásico, pero es cierto, pues. Sí. Bueno, sí. Yo me imagino cómo hubiera sido yo como niño. Sí. Así que no estoy justificando nada, pero exacto. Los niños te enseñan más de ti de lo que tú puedes aprender por tu cuenta. Y sí, ¿cuántas veces nos hemos preguntado nosotros cómo eran nuestros papás antes de nosotros? Exacto. ¿Sabes? Yo creo que nunca, a mi mamá ni a mi papá, yo nunca le pregunté cómo eran ustedes antes de nosotros. ¿Cómo eran ese... ¿Era mejor o peor? ¿Qué hacían ustedes antes? Sí. Que era... Y eso es interesante porque también ser papá te desarrolla esa capacidad de entender, bueno, de ser un poco más como empático, ¿no? Sí. Con tus papás, que muchas veces como que siendo adultos o adolescentes como que los juzgas de una manera y dices, ya va, espérate un segundo, ahora que soy papá entiendo que esta vaina viene con un contrato bien denso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que justamente eso, ¿no? Justamente como que mantener los espacios, ser flexible y saber que esa evolución forma parte del compromiso, ¿no? De ser papá. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, Exacto. Ale, gracias por estar aquí, por Oye, compartir ¿ya se tu acabó? viaje. Oye, Ya se vale. acabó. Era Pasé un ratico nomás. rapidito. Pero gracias por Vale, tu viaje, claro, por un compartir tu placer. historia. Un placer. Y nada, coméntenos abajo en los comentarios lo que piensan, cómo era ese hombre que estaba antes, cómo era ese papá que estaba antes, cuáles fueron tus renuncias y cuáles fueron esas cosas que ahora te toca hacer nuevo ahora como papá. Hasta la próxima. Este episodio fue grabado en las instalaciones de Teatro SEA, Lower East Side, New York City, y dirigido por Simón Toro. A todos los que hicieron posible este episodio, muchísimas gracias.